Bueno, hoy comenzamos una, una fase importante, pero todavía no lo suficiente. O sea, va a ser una fase intermedia. Tendremos un poquito de dosis de realidad. No es una clase propiamente de pedagogía, pero tiene mucho que ver con la pedagogía porque subyace, influye decisivamente en la pedagogía, aunque no se le mencione mucho. Sería muy simplificador decir que es una clase de economía. No lo es, no es así. Después de algún tiempo de pensar por dónde hacer una frase preparatoria porque son 3 clases, las 3 próximas clases me voy a tratar de centrar en lo que es en este mundo capitalista de empresas, mercado, porque es un tema que parece ajeno a la pedagogía, pero no lo es. Ya había mencionado en alguna sesión pasada que cuando ustedes tienen un título, van supuestamente a un mercado de trabajo, y digo supuestamente porque se supone que vendemos la fuerza de trabajo. En este caso de una profesión de pedagogía, se supone que vendemos nuestros esfuerzos intelectuales, incluyéndome a mí. Se supone que nos ofrecemos a un patrón y ese patrón va a sacar provecho del trabajo intelectual que yo haga, que ustedes hagan en el futuro, y se supone que su empresa va a crecer. Pero no es todo el cuento de la economía. Existe un sector privado y un sector público. El sector privado está dedicado a la ganancia, se dedica a acumular capital, a combinar recursos productivos, tecnología, fuerza de trabajo, diversas habilidades. Se dedica los empresarios a combinar todo esto para tener una ganancia. Lo que se llama el sector público, que es el sector estatal, pues se dedica a mantener coherente la sociedad, a darle un sentido. Eh, en épocas pasadas, los empresarios trataron de enarbolar la propia dirección de la sociedad, y es tan, ¿cómo decirlo?, impúdico, tan sucio el decir, eh, los utilizo para un trabajo en el que voy a tener ganancia, que no puede ser ese todo el cuento de la realidad. No, toda la realidad de la producción económica no se puede restringir a la ganancia. Ustedes me podrían decir, ¿cómo? Si precisamente ese es el sistema. A ver, lo voy a poner de forma lo más sencilla posible porque es de política económica. Hagan de cuenta que existen muchos empresarios que eh, trataron de competir, trataron de exprimir a los trabajadores, y finalmente hubo una caída de la tasa de ganancia y muchos desempleados, mucha pobreza, una catástrofe. Les hablo de los años 1929, la gran crisis en Europa y Estados Unidos, aunque ya antes habían habido otras. Esta crisis fue tan catastrófica, y también la Segunda Guerra Mundial, que dijeron, principalmente en Europa, que quedó destrozada, dijeron vamos a intervenir en la economía, y nació lo que se llama el estado de bienestar, welfare state en inglés. Esquematizándolo, se trata entonces de una entidad que va a equilibrar. Por un lado está el sector empresarial, por otro lado están todos los demás sectores de la sociedad, y tratar de equilibrar de que no esté muy ventajoso y muy injusto la ganancia de unos pocos sobre la pobreza de muchos. El welfare state entonces se dedica a equilibrar la justicia, justamente, a equilibrar una economía más equitativa,
Es donde nació entonces la vivienda, las pensiones, la educación gratuita, la promoción de empleo, incluyendo los seguros para los desempleados, el seguro social, o sea, seguro médico, y hasta actividades recreativas y culturales. Y en nuestro país es el IMSS, el ISSSTE, que hoy en día pues están muy bateadas. El welfare state entonces es nace de una idea de equilibrar los recursos y procurar que la mayor parte de los que participan de esos, de la producción, de los miembros de la sociedad, gocen de lo necesario para vivir y de un desarrollo también de salud mental, también de un desarrollo de la sociedad. Les estoy hablando de los años 40 a 50, 1940 a 50 del siglo pasado. Toda esta historia es muy, muy, muy importante que se lo sepan, porque precisamente en 1929 existía lo que le llamaban la amenaza comunista, el fantasma del comunismo. En la Unión Soviética se instaló esto de que todos tienen lo mismo. Durante más de 75 años, creo que 79, la Unión Soviética fue un sistema socialista en el que la teoría, el ideal era que todos tengan todo. Uh-huh. Aunque en realidad se formó una gran burocracia y con privilegios, pero no es por ahí por donde le atacan a esta idea fundamentalmente marxista. Carlos Marx fue un economista del siglo XVII, y allí es donde empezaron estas ideas, aunque el socialismo nace de más antes. Ya es en el siglo, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, que se empieza a instalar la Unión Soviética como diciendo, miren, yo soy la alternativa. Cuando lo ganaron los bolcheviques en la Unión Soviética, en Rusia, cuando ganaron allí, y al mismo tiempo, 10 años después, se había presentado la crisis capitalista, pues era una situación muy delicada para todas estas playas de... Es una historia súper interesante que dudo que la acabe hoy, sería tema de otros, las voy a tratar de resumir. Toda esta playa de empresarios, de los que buscaban la ganancia, no solamente en África, sino en América Latina, porque si bien antes eran las colonias, ya después eran los empresarios. O sea, colonizaban mediante el dominio de las haciendas, los pueblos, pero después fue la colonización mediante la industria con Porfirio Díaz, y también una colonización mediante la industria, pues digámoslo, también después con Miguel Alemán, 1940 43, 45, 47, por ahí así. Fue una segunda fase de industrialización, y qué curioso que tantas estupideces que hay. Qué curioso que se diga que vengan los capitales extranjeros aquí. Si el mismo Japón hacía guerras para que no entrara el capital en sus países, o sea, y sabe, hacía la guerra, hubo una pequeña guerra entre Estados Unidos y Japón. Japón no quería que metieran, eso fue en 1890 y tantos. No querían que entraran los capitales a su país, y tenían razón. Sencillamente, como en la novela La hojarasca de Gabriel García Márquez, a donde entra capital, deshace, destroza, deja desolación. Bien lo dice Gabriel García Márquez, de una empresa que entra a un pueblo y lo acaba. Ya después de que la empresa se va, no queda nada de ese pueblo. Lo relata con mucho dramatismo, mucha tristeza. No en balde es premio Nobel. Bueno, eh, ¿quién dice entonces que no se, como dice Goethe, Wolfgang Goethe,
el gran novelista alemán. Guerra, piratería, comercio, son una y la misma cosa. Claro que hay muchos a los que no les gustan estas palabras y obviamente defienden las ideologías de empresa, la libertad de empresa. A ver, pues sí, luchas ideológicas, por supuesto. Pero ¿qué significa guerra, piratería, comercio? La ley del más fuerte, la ley del talión de la selva, del que se deja, sobre el vencedor y el vencido, dominados, ¿no? Y no es gratuito que esta sociedad esté tan desigual cuando se han instalado grandes mitos. Y es una estupidez decir que necesitamos urgentemente el capital extranjero cuando ni siquiera nosotros tenemos capacidad de qué hacer con nuestro propio capital mexicano. Es decir, esta cuestión tan fuerte e ideológica pesa fuertemente en el sistema educativo y me ha tocado ver una serie de cosas. A mí me parece un punto de entrada muy, no, muy fuerte, pero no nada más interesante, sino muy fuerte decirles que apenas ayer, y ya he sabido otras experiencias, si las juntara sería un museo del horror, pero es importante decirlas. Apenas ayer, porque tengo contactos con maestros de educación básica, ya les avisaron la semana pasada que tenían que entregar calificaciones a los chavos de primaria. Les avisaron que tenían que entregar calificaciones. Ahí están apurados toda la semana, queriendo, pues, arreglándose rápido para hacer las cuentas, qué le toca, y fíjense, son 25 alumnos por 6 materias, pues tienen que cuidar cada una de las calificaciones, que son 25 alumnos por 6 materias, vienen siendo 150 registros de calificación que deben ser atendidos cuidadosamente semana a semana. Multipliquen esos 150 por cada cuando califican, por semana, por mes. Si es por mes, fueron ¿cuántos meses? No, pues ya se multiplica más de 600 fácilmente registros. En fin, los tienen toda la semana los maestros esforzándose por hacer ese registro de calificación lo más justa posible. Y de repente llega ayer la noticia de que tienen que nada más, en la boleta se va a poner no calificaciones, sino el sello de entregaron o no entregaron. Y entregaron o no entregaron qué, ¿no? Algo, pero así a rajatabla, pues, entregaron o no entregaron. No sé si esto se va a hacer, muchos se inconformaron. Entregaron o no entregaron en todas las materias, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo de la locura que se llega a instalar pues desde los niveles altos. No sé, estas órdenes, pues mínimo son a nivel estatal, no sé si regional también. Pero vean cómo la locura se instala, el sinsentido. Eh, Hay hasta una especie de cinismo en decir, pues sí, así lo queremos y qué, ¿no? Así con la mayor arbitrariedad y racionalidad y con todo el descaro, eso se está pidiendo, así, ¿no? Pum, y ya. No se vale cuestionar, etcétera, no se vale protestar, etcétera, etcétera. Pues aguas, porque en una de esas, los maestros protestan de más y se les revira. A ver, voy a sacar la lista. Sí, está acá. Perdón. No, aquí no está. Aquí está. Ya, perdón. Entonces, el otro ejemplo de irracionalidad, de estupidez, es para ver
hay una dimensión de nuestra sociedad en donde el poder no le importa trabajar como poder, no le importa trabajar abiertamente con una especie de egocentrismo, con una especie de ceguera donde lo que importa es el control por el control y no importa el control con razón, con ideales nobles, ¿no? O sea, se descaran ahí los ideales cínicamente la parte negativa del poder. El otro ejemplo también es bien, bien interesante. Eso sucedió ya hace mucho tiempo. En unas elecciones del Estado de México, a todos los maestros del Estado de México se les dio un software en donde se podía registrar pues el número de horas trabajadas, muchas cosillas registradas allí. Ese software, no, era la locura, simplemente no se podía hacer esos registros, no se podía sacar unas tablas, no, muy difícil. Este, ¿Y qué creen? Precisamente eran tiempos de las elecciones donde iban a votar por el gobernador, y sucedió la cosa, entonces los tuvieron bien entretenidos todo ese día. Al día siguiente, era lunes, de las votaciones, dijeron repentinamente, bueno, no el día siguiente, martes, miércoles, dijeron, ya no, ese software ya no se va a usar. Y tenía ya 4 días con la locura los maestros tratando de usar ese software, llenar los formatos, hacer la tablita, reportar. Era una locura porque uno se pasaba ahí 10, 12 horas, más de 8 horas diarias y sin llegar a un remedio. Pero así, ¿cómo así? De un día al otro, eh, pues ya no se va a usar ese software. Éjele los. Y lo más curioso, ¿no? Yo nada más dentro de mí mismo lo hacen como distracción, pues fueron las votaciones. Nunca se me olvidó eso. Y desde que en una temporada me tocó ir apretado en el metro, como cualquier chilango, con bajos recursos, apretado, apretado, apestoso, allá adentro, ¿no? Sudado. Bueno, vagones, vagones llenos del diario de 6 a 7 de la mañana, tan feo, no sé quién, es muy feo vivir eso, sobre todo pues 1 hora ahí, donde uno tiene que ir aplastado. Bueno, y todas estas estupideces que afectan a cientos, a miles, a decenas de miles y hasta millones de seres humanos, este, pues que no existe una razón importante por la cual tengamos que pasar en esos sacrificios. No, pues qué pinche razón importante, ni una razón importante hay, es nada más un descuido, una mala fe, mala leche, si no es que un descuido. He descubierto eso, sobre todo a partir de la experiencia de los judíos, de los 5 millones de judíos que por lo tanto tanto se ha sabido de que los llevan a los campos de concentración y los matan, ¿no? Si las estupideces existen, ¿no? Hoy en día como ayer y hace 100 años. Y son estas grandes estupideces las que hacen pensar detenidamente, aguas, porque existen, y grandotas, grandotas, y que afecta a millones de seres humanos, ¿eh? El pensar eso que a nivel sociedad, a nivel del planeta, incluyendo la pandemia, existe eso, da miedo, ¿no? Es horroroso, ¿verdad? Uno diría, no, prefiero no verlo, prefiero no creerlo, pero luego es peor. Yo creo que hay que ser bien conscientes de que esas realidades existen para que, para que podamos salir de esas realidades, sobre todo, para que podamos evitarlas, mínimo en cuanto a nuestras personas. Bueno fuera si se unieran muchos y la evitaran muchos, ¿no? Sí, sí pasa en muchos lados que muchos se unen para evitar, pero la gran masa, ahí está, ¿no? En una especie de incivilidad.
retroceso, si hablamos de crisis educativa, pues entonces podemos ver crisis por todos lados, le podemos llamar crisis a la descomposición mental, de salud, social, en muchos niveles, sin que haya espacio para hacernos las víctimas, ¿no? Sino mirada, siempre tener la mirada, eso es algo muy importante, en que siempre existe un espacio, una esperanza, hoy, mañana, ayer, hace una hora, dentro de 10 horas, en todo momento y todo lugar. Existen espacios en donde la gente se resiste, lucha, crea, hace cosas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿eh? Porque vamos a tratar de una de las mejores cosas que yo les puedo ofrecer, es que no piensen las cosas así en todo, ¿no? O sea, vamos mal, entonces nos ponemos tristes, nos hacemos las víctimas, o es el mundo contra nosotros. No, no, esa es la primera cosa que hay que quitarse, que siempre hay que estar viendo por partes lo que sucede, analíticamente. Y yo no sé cómo, qué narración, qué perspectiva vayan ustedes a armarse a lo largo de la carrera, pero aquí estamos los maestros para hacerse una perspectiva, para darles, posibilidades de que ustedes vayan construyendo la suya propia, porque pues ofrecerles una y que ustedes la compren igualita, pues está también en chino, ¿no? Debe haber un esfuerzo reflexivo, crítico, debe existir, un trabajo de elaboración intelectual en donde, pues ustedes arriben a una visión, de la sociedad amplia. Esa narración que trata de un transcurrir el tiempo, este, pues tienen ese compromiso de estarla construyendo. Tienen que pensar, en esa dimensión de su formación de ustedes. La materia crisis educativa, pues abona un cachito, ¿no? Eh, yo tengo la mía y yo la resumiría, lo digo nada más de forma personal, yo la resumiría la mía en que existen muchos mundos y en cada uno de esos mundos podemos aprender mucho, muy intensamente y sobre todo tener la mirada en el punto de torsión que tienen esos mundos para saber verlos desde fuera. Es decir, para no quedarnos prisioneros de ese mundo, verlos desde fuera y tal vez transitar a otros. Siempre en todos diversos mundos que estamos, algunos, no es eclecticismo, ¿eh? No es relativismo. Muchos de ellos los compartimos más con otras algunas personas, otros mundos los compartimos con otras personas, diferentes mundos, cada uno de esos, con sus diferentes puntos de torsión, en donde uno puede salir, verlos y ver sus ventajas, inconvenientes para pues tratar de, hacerlos más habitables. Así resumidamente, es como les digo, esta visión personal, no deberían venderse las ideas así, se deberían siempre criticar, juzgar, considerar, analizar desde todos puntos de vista, y porque finalmente existe algo profundamente, respetable, que es la casita en la que nos formamos, cada uno de nosotros. Es una casita, nuestras concepciones de nuestro mundo, aunque no lo crean, es una casita. Porque si ustedes piensan amargamente acerca de algún aspecto del mundo, eso va a formar un síntoma en su cuerpo individual, en su estómago, en sus pies, en su corazón, qué sé yo, en algún síntoma, en alguna enfermedad que se vaya a manifestar. Algo del mundo está afectando, que piensan de determinada forma del mundo, del mundo, afecta al cuerpo de determinada forma. Es decir, es una casita las concepciones del mundo, son importantes. Todas esas, son difíciles de mover en educación, son herencias y difíciles de mover. Y después de esta breve, así brevísima, introducción, hablaba yo de la playa de hombres, de empresa que colonizaron África, colonizaron América, colonizaron Asia. Esos hombres de empresa, en donde hacia el siglo XVII creyeron que
había un sueño de conquista del mundo, un sueño hacia un mundo mejor. Creyeron que iban a llevar su tecnología, sus empresas para el bien de todo el mundo. 1847, ya han pasado más de 150 años. ¿Y dónde está eso, no? Ya desde muy temprano había una decepción. Todo lo relata Thomas Mann en su novela Los Buddenbrook, una familia que estaba en decadencia, una familia burguesa. Hannah Arendt en su libro El siglo del totalitarismo, si no me equivoco se llama así. Hannah Arendt en su libro El totalitarismo retrata muy bien cómo los mercenarios judíos en Europa, eh, estoy hablando de los que no les importaba si era España, Francia, Italia, Alemania, ellos iban por su mejor, para tener ganancias, prestaban a una nación, se lo daban, lo extraían de otra, o sea, se movían creando deudas en diferentes estados-nación. Cuando empezó a nacer eso de que lo principal era el dinero, es bien interesante, la burguesía empezó a decaer y había una conciencia burguesa de la decadencia. Vendían su alma al diablo. Y les estoy hablando 1890, pues hasta, digámoslo bien, 1935. 1890, 1935, había una gran conciencia de que junto al optimismo del Titanic que finalmente se hundió, frente al optimismo de que iban a hacer muchas cosas, había una gran conciencia de que todo ese camino iba para estrellarse. Lograron, es cierto, un nuevo repunte de acumulación de capital, lo lograron. Sin embargo, no fue suficiente. Quiero hacer una pausa para decirles que vamos a estar hasta las 5:30 por algunas causas de fuerza mayor. Yo voy a pasar, ya les pasé con Fernando un texto que quiero que lean, que tiene que ver con esto que les estoy hablando, con la economía, con la empresa. Es un texto sobre empresa responsable. Que vaya, bueno, un tipo de esto de capitalismo suave, capitalismo social, etcétera. En 1940, 1960 lograron cierta acumulación de capital. Yo creo que fue la fase, estoy convencido que esa fase fue la fase de mayor crecimiento también mental, espiritual, en términos educativos de nuestras sociedades. Estoy convencido de eso. De alguna forma, la expansión capitalista en varios sectores de países del primer mundo y parte sectores de los del tercero, pues crearon clases medias, incorporaron ciudades, hicieron todo una nueva forma de vida, de inclusión para muchos ciudadanos. Ya después, en los 60, todo eso se cayó de nuevo. Las crisis capitalistas son cíclicas. Nos va bien un rato, nos va bien otro rato, pero son lapsos de 30, 50 años. En fin, desde los años 60 sucedió que fue una nueva crisis, misma que hacia 1990 logró volverse a ir hacia arriba, pero ¿qué creen? Esos bienes no se distribuyeron como lo hicieron en los años 40 y 50. En los 50 y 60, en los 40, 60, esa riqueza creada se distribuyó un poco más. Pero en los 90, lo que es los 90, el periodo neoliberal, hasta la fecha, los últimos 30 años, esos bienes, a pesar de que ha crecido la economía, no se han distribuido en la población, a diferencia de los años 40, 60 con el estado de bienestar, el welfare state. Es decir, poquitos se quedaron con todo, con mucho. Son formas sencillas de decirlo, y luego nos preguntamos, pues, ¿por qué tantas
contradicciones, tantas mal situación. Miren esto, ahí está. Es una forma muy, muy grosera, muy, quizá simplista, pero no simplona, porque hay mucho de razón en estos últimos 30 años, en comparación a los años 40, 60, en estos últimos 30 años, 1990, 2020, si ha crecido las economías, eso no ha sido para la gente, no ha sido para la educación. Ya no fue, hubo una etapa de crecimiento igual al desarrollo industrializador que le llaman en México. Y entonces, en términos del crecimiento educativo, no nada más de la inclusión educativa, sino el crecimiento, en términos de crecimiento de la cultura, la civilización, las formas de pensar, pues no existiendo el tiempo para pensar, para ennoblecer el espíritu, pues a falta de eso, la barbarie, pues es elemental, es una verdad elemental, básica, que a falta de educación, más animales vamos a tener en el sentido no nada más de sufrientes, ¿no? Sino también en el sentido de quienes los hacen sufrir. Y el nivel de animalidad es nada más el de animación, que están vivos, pero no pensando, no sintiendo, cortos de espíritus, indigentes de deseos de espíritus. Eso es evidente. Bueno, lo peligroso es simplificar y una puerta de entrada para no simplificar es considerar la política, el poder y la economía son dinámicas que se mueven de manera compleja, pero sí se pueden ir a algunos postes básicos para entenderla. Y uno de esos postes básicos es que el Estado, siendo los espacios sociales donde se genera más densamente el poder en nuestra sociedad, escúchenlo bien, el Estado son los espacios sociales donde mayor densidad de poder e influencia en nuestra sociedad hay. Bueno, esos espacios, las decisiones, durante mucho tiempo se tomaron para privilegiar a unos pocos ricos, para combatir la educación, combatir el seguro social, combatir todo lo que oliera a que el pueblo tuviera un poquito más de medios de vivir mejor. Todo eso fue atacado. Es evidente. No se puede tapar el sol con un dedo. Y entonces, siendo el Estado esas instancias sociales de concentración de poder, algunas veces esas decisiones, pues, tienen sus límites. No pudieron desaparecer las normales, no pudieron. No pudieron privatizar toda la UNAM, no pudieron privatizarla. Que bien hubieran hecho si hubieran podido, no los dejaron, ¿no? Y crearon muchas privadas, universidades. No pudieron tampoco vender todo el petróleo, ¿no? El subsuelo, nuestros subsuelos mexicanos, donde están las riquezas minerales, incluyendo el petróleo, no lo pudieron vender a extranjeros. Bueno, tiene sus límites, ¿no? Así igual esas instancias concentradas de poder decisorio que se llama el Estado, entonces esas decisiones están en favor o en contra de lo que se llama pueblo, pero unos dicen que es pueblo y les aterra que es el pueblo, y cuando se mueve el pueblo les aterra y no saben qué es el pueblo. ¿Qué es el pueblo? Las organizaciones de la sociedad civil, millones de ciudadanos, miles de familias, la masa manipulada e informe. Yo creo que en el pueblo, aparte de que pueden haber todas esas cosas, hay también mucha creatividad, potencia, organización. Sí, lo que pasa es que eso nunca sale en la tele. Lo que es el pueblo, también puede existir conciencia de situación.
Entonces, es precisamente esta conciencia de situación lo que hace desear que si existen empresas, esas empresas deben, le llaman, según le llaman, que las empresas tienen una dimensión social porque se preocupan no nada más por sus trabajadores, sino de no perjudicar la sociedad, no contaminar, la equidad de género, el que no engorde mucho la gente, el combate contra el cáncer. Ay, y ahora ya ellos se preocuparon por todos estos beneficios, ¿no? Y vaya, en donde quiera que es voluntario, es una vil estafa, porque en el welfare state era obligatorio la dimensión social de las empresas, que las empresas aportaran para equilibrar más la situación social, era obligatorio en el welfare state. Pero mientras no sea obligatorio, pues van a seguir haciendo chocolate diciendo que pues nos venden chocolate sin que sea chocolate y además no es para adelgazar. Maravilloso. ¿Cómo es que nos venden chocolate y no es chocolate y con ese chocolate no engordamos? ¿Cómo es? ¿Cómo? Ya no entendimos. No sé, sabe bien rico, hay que comprarlo porque no engordamos, ¿no? Y nos importa. El mercado es tremendo el mercado. Eh, esto que le llamaríamos lo político, es en lo que vamos a tener que ver detenidamente, porque lo político está a nuestro alcance, de nuestras manos, diario, en todos momentos, lo político, no la política, lo político. Podemos hacer cosas todos un poquito con el grano de arena para hacer un poquito mejor este mundo. De hecho, a diario mucha gente hace un poquito mejor este mundo. Hace ratito en el Oxxo a un señor se le olvidó la credencial de lector. Inicialmente me ganó el lugar y se bajó muy grosero el lugar del coche y se metió al Oxxo a comprar. Yo pues, me estacioné en otro lado. Después cuando él ya pagó y se fue, yo vi su credencial de lector y la dejé encima ahí. Ah, pues aquí está por si regresa, ¿no? Ya, pues ya. No porque me haya ganado el lugar, yo lo agarro personal. Ese señor cuánto tuviera que haber hecho por recuperar su credencial de lector, si de hecho me ha pasado a mí. O sea, tiempo, son esfuerzos, tiempo de trabajo, ¿para qué dañar? ¿No? ¿Para qué hacer que una persona más y sobre todo de edad esté ahí en la calle, ¿no? Con los riesgos del coronavirus, o tan solo por los gastos y el tiempo que va a perder, ¿no? O sea, ¿para qué somos destructivos? A veces se da en lo más elemental. Esta torsión de mundo de la que les hablo, que puede ser también traducida como lo político, puede ser ejercido en todos los resquicios de nuestra vida cotidiana. Nada más que son ejercicios de saber ver esos momentos, torcer los espacios de realidad en donde se pueden abrir nuevas posibilidades, nuevos mundos, nuevas perspectivas, o mínimo ver desde fuera el nuestro, en el que estamos involucrados. Son ejercicios después de todo y no, no, sería muy difícil para mí, no sé si difícil, sería quizá no difícil, sino una cosa a la que no estoy acostumbrado. Yo no estoy muy acostumbrado a hablar sobre estas torceduras de los mundos, pero de forma práctica. Estoy más acostumbrado a hablar de esas torceduras de los mundos a partir de los cuales es posible la crítica de forma teórica. Eso en cierta forma es una desventaja. O sea, la desventaja es que conoces muchos autores y otras perspectivas, pero hay una desventaja que es de que a lo mejor no están tan conectados en un plano práctico.
Esto de que le hago más énfasis en lo teórico que en lo práctico. Si yo les empezara a exponer desde el punto de vista práctico estas torceduras del mundo, estas críticas, pues es verdad, acabamos en una especie de mayor comunidad entre nosotros. Podemos ir por ese camino, pero eh, pues vamos por ese camino hasta donde ustedes quieran con sus participaciones. No lo sé. Yo voy a estar abierto a que comentemos, reflexionemos todos juntos estos caminos prácticos de crítica al mundo, a lo que está mal del mundo, a lo que está bien del mundo, de los mundos, vamos a decirlo en plural, para tratar de sacar adelante ese crecimiento de conciencia de la que pues me preocupo en este curso. Uh-huh. Ya nada más unas últimas palabras. La bibliografía, sí tengo reservados algunos libros. Este es el primero. Voy a estar, no es un libro, es un artículo. Voy a estar juntando los demás. ¿Qué más diera yo? ¿No? De dar muchos ejemplos prácticos o textos prácticos, pero su verdadera potencia de lo práctico se agarra con las ideas. O sea que nosotros podemos estar, así como el ejemplo del Oxxo, de que se le perdió la credencial del lector, así podemos estar en otros, muchos ejemplos, pero es con las ideas, con la visión teórica adecuada, que esas torceduras prácticas ganan potencia. Que nosotros podemos estar, así como el ejemplo del Oxxo, de que se le perdió la credencial del lector, así podemos estar en otros, muchos ejemplos, pero es con las ideas, con la visión teórica adecuada, que esas torceduras prácticas ganan potencia. O sea, no hay que olvidar la potencia de la idea, la potencia de la perspectiva. No hay que olvidar esa otra dimensión. Es un reto, es algo difícil y yo estaba pensando hace rato, pero no son de maestría. Pero se puede pelear a ver hasta qué punto se puede llegar. Puedo hacer esfuerzo para, desde el más adelantado hasta el más atrasado, empujar. Y no es algo que a mí me reta. En lo personal, a mí me reta, me inspira. Ajá. Y sobre todo, me motiva, especialmente por lo que tiene de apertura a las situaciones. Uh-huh. Creamos, tenemos el reto de crear situaciones entre nosotros. Ajá. Porque si no, ¿saben qué va a haber? Situaciones inventadas, pero es mejor si son creadas por nosotros. Situaciones recordadas, enfrentadas en la reflexión retrospectiva, pero es mejor entre nosotros que las situaciones se crean. Por ejemplo, por decirlo así, en este grupo hay 2, 3 personas muy participativas. Hay una persona que me preocupa que pues ya no ha entrado. Se dice que no forzosamente se debe entrar en los horarios estrictamente establecidos. Se hablan tantas cosas de la pandemia. Yo no los llegué a conocer personalmente a ustedes, pero yo sé que en sus casas se hacen este espacio para pues, guardar sus carreras, sus compromisos en la licenciatura. Son situaciones que fácilmente podemos plantear. Hay otras más finas, cosas más finas en las que podemos estar. Hay una de las alumnas de ustedes que entrega, de sus compañeras que entrega los trabajos en grabadora, pues, y me dan el audio y yo traduzco, tengo que traducir esos audios. En fin, son situaciones, pero todavía no lo suficientemente grupales.
hay que crearlas, ¿no? Hablando con las participaciones. Es valioso, porque así nos apropiamos más del conocimiento. Ajá. Si no, vamos a ser especulativos, y eso es un poco delicado. Vemos en qué consiste esa delicadeza especulativa. Ajá. Bueno, yo quisiera acabar, bueno, estos últimos 3, 4 minutos que nos quedan, diciendo que en estos equilibrios que dentro del Estado se buscan para, pues, una sociedad no tan injusta, eh, pues en los últimos años, desde el último presidente que tenemos, que ha atacado la corrupción, ha existido gran polémica acerca de si efectivamente está volviendo la sociedad más justa o no, porque esa es la bandera que se está agarrando. Independientemente del tiempo actual, yo quisiera decir que los millonarios tienen tanto tienen dinero, que para ellos donar 50 millones de dólares es pues nada más una cuestión de algo así como un derecho de piso, ¿no? Bueno, eso se usa mucho en los mafiosos. Sería algo así como pues un pela a un gato. Bueno, es tan tremendo eso. Eh, sí se debería entender que existe la injusticia social, y sobre todo cuando la gente lo siente y lo expresa, ¿eh? Eso se debería creer, en lugar de andar pensando por otros lados. Es un tema de discusión bien interesante. Yo acabo con esa visión. Hay muchos ricos que se han aprovechado y en los cuales buena parte de ellos han escuchado ese grito de peligro de los que sí despertaron a la justicia social. Los dejo con esa reflexión. Ajá. Tan polémica, tan candente, tan viva hoy en día, incluso al grado del fanatismo. Es tremendo que haya fanatismo. Entonces, nada más entonces también les recuerdo, algunos ya entregaron el trabajo. Ustedes me pueden distraer, que diga interrumpir cuando quieran, ¿eh? Ya se los he dicho en las clases pasadas también. Y algunos ya entregaron las respuestas del examen, otros todavía faltan, entréganlas para hoy, para que estemos a tiempo de el miércoles comenzar esta nueva fase que se trata de crecimiento de la conciencia. Y yo le apuesto a eso, le apuesto a que juntos forjemos ese crecimiento de conciencia, yo cómo le llamaría, conciencia social, aunque está muy trillado. Bueno, pues Ari, lo dejaría.